que si está aquí But hoy what you don't know is that if es that porque you're hay here today, algo dentro de usted it's because there is que something quizás within todavía you no ha logrado ver a capacidad. that maybe you haven't seen Quizás fully. nadie todavía le ha dicho Maybe lo que nobody usted has carga, told you what you pero de carry. algo estoy seguro, But I'm sure of es que no something, está aquí por is casualidad. that you're not here as a Que si coincidence. usted está aquí hoy es porque hay You're algo here dentro de usted today because there que is el something Padre within depositó you that the Father para que usted deposited pueda ser un agente de for cambio you to donde be an quiera que usted agent vaya. of change wherever you go. Y por eso siempre es un privilegio para mí That is why it's always a estar privilege acá. for Al me mismo tiempo es un to be reto, here. It is a challenge as well. porque siempre le he dicho al Padre, As I always said to the Father, ¿verdad? Para los que, no sé, los que han tenido la oportunidad de predicar those who've had the opportunity to preach o hablar de Dios delante de or personas, speaking about God porque in no front of other necesariamente people, en este lugar. not necessarily in A this veces cuando llego a platform. la casa de un cliente, Maybe when I go to the house of a client, siempre le digo al Padre que tenga misericordia de la I persona y no always de say mí. to the Father to have mercy on the person, not of Se le me. digo, Señor, ten misericordia de la I persona. say, Lord, have mercy on this person. Porque si voy a decir algo que no es, Because if I'm going to say something that no me is mires a not, mí, míralos a ellos. don't look at me, look at them. Porque yo, sin querer, Because without me puedo wanting, dañar algo que tú quieres hacer con esa persona. I can damage something that you Y want to do siempre he with visto that con mucho person. respeto el que And Dios I've me always seen with preste respect the fact oídos that de la God gente lets me para poder ser borrow portavoz de su people's evangelio, ear para poder traer las buenas to nuevas be de able to be the salvación. voice of His gospel and be Y por eso para mí es un bringing the honor good y un news of privilegio estar salvation. aquí. So for me it is an honor No and a quiero privilege to hacer be una here. introducción extensa I don't want to have an porque tenemos extensive poco introduction tiempo. because we don't have that much time. Tenemos una hora para We have poder terminar 1 hour este mensaje to be able que to finish this creo message fielmente que Dios puso en mi corazón that I believe faithfully God para placed in my prepararnos heart para la segunda celebración. to get ready for the second celebration. Agradezco a cada uno de los que están aquí, I thank each los of que you están a here, través de las redes those sociales. watching through social Gracias media. por siempre darse Thank you cita, for always coming por here, siempre sacar este ratito para for estar con taking the nosotros. time to be here with us. Le mando un beso I y send un you abrazo a nuestros a padres kiss espirituales, nuestros pastores and a hug to que our están allá spiritual en la parents asignación en Arkansas. who are in their assignment in Arkansas. Está aquello allí poderoso. That is powerful there. Ese primer día que la pastora predicó, yo That quería first day that the literalmente pastor meterme por el preached, teléfono y I llegar allá. wanted to go through the phone and get there. Estaba que cogí un avión y mira, I was going to take a que plane predicara otro el domingo. and for somebody else to preach on Sunday. Pero por amor a ustedes me tuve But que because of quedar. love to you guys, I stayed. Amén. Ve, Dios se lo reveló. God revealed it Eso to era lo her. que estaba buscando. That's what I was looking for. Cuando se acabe y se vaya y se apaguen las cámaras, le digo la When verdad. the cameras are turned off, I'll say the truth. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar voz de How Dios, many palabra want to de hear Dios? word Dígame of amén God? con fuerza. Say amen with Ahí quiero saber que está I want to know despierto. that you're awake. Amén. Esta serie This series se titula Caminando is titled al Destino. Walking Towards Destiny. Hoy comenzamos con esta serie We extraordinaria begin with this extraordinary que series, se titula Camino al Destino. Pathway to Destiny. Y cuando escuchamos hablar, And when we hear o cuando hablamos de speaking, camino y hablamos de or when destino, we speak about path and destiny, hablamos de un comienzo y hablamos de un we final. speak about a beginning Hablamos and de an un punto end, de salida about a point of y hablamos de exit, un lugar de llegada. and about a place that we were Es supposed como to una get. carrera It's like a race donde ves un punto de where salida you see a beginning point y te dicen que hay una meta. and they tell you that there is a goal. Por ejemplo, mira, yo mientras leía este tema, As I was reading this comencé topic, como que a recordar unas etapas en mi vida I began to remember some que muchas de stages in ellas my pasaron life hace como 5 años that atrás. many of them were like 5 Y era years cuando ago, estaba ya como por quinto y sexto grado. when I was like in 5th or Hace 6th grade, unos pocos años atrás. just a few years ago. Haga cálculo. Do the math. Y comencé a recordar uno de los momentos And I was remembering one of que the en mi moments niñez, that in my por alguna childhood, razón, for some reason, cuando se acercaba el mes de noviembre, when the month of November was como near, que mis papás comenzaban, o mis abuelos en aquel my entonces, fueron los que me grandparents, criaron, they raised me. como que comenzaban a motivarme. They began to get me O sea, motivated. tienes que prepararte para la carrera. You gotta get ready for the race. Yo decía, wow, And I said, wow. están tan emocionados como They're si so esto fuera el excited campeonato de la As NBA if this was the NBA o el championship campeonato de las grandes ligas. or the big league. Era casi una preparación para celebrar como cuando Félix It Tito was Trinidad ganaba un A campeonato. preparation like when Tito Trinidad Ellos estaban would ahí, win dale, sube a la fight. jarda, baja la jarda, They sube were la like, jarda. go up, go down. Tienes que practicar. Lo que no saben que You es gotta una jarda, practice. es Those who don't una know what that carretera is, que es así. It's like a very steep Y así hill. era donde yo vivía. And that's where I lived. Allí el que se cayera bajando The esa one who cuesta fell going down that hill iba a dar más vueltas que una pelota de gol después de Would- haberle dado, mira, would be giving so many turns like a golf terminaba lo ball. último de aquella You would cuesta finish at the end of the y de hill ahí para el hospital porque no había and otra. there to the hospital. Pero por alguna razón creaba emoción But en for ellos. some reason it would create Yo como que expectation and decía, emotion wow. in them.
Mis hermanos yo lo veía crecer de igual manera. I Era saw como my que había brothers una the same way. It motivación. was like a motivation. Porque cada vez que hacíamos aquella carrera, Because every time we did that race, que llegábamos con aquel bendito pavo, that we would get home with the turkey, creaba más emoción it would create more que emotion toda la A que yo pudiera sacar en la than escuela. any A's that I could get in school. Pero yo no los entendía. But I didn't Lo understand. único que yo veía era la emoción en sus I only saw caras. the emotion in Y their para mí faces. eso era suficiente And for me, motivación that was motivation enough para yo correr esa carrera. for me to run that race. Obviamente siempre la ganaba. I always won it, of course. Si usted tiene prueba de lo contrario, If entonces, you approve of the opposite, then. mientras tanto estoy predicando yo. But right now, I'm preaching. ¿Sabe? Y realmente cuando meditaba en esto, And when I was meditating in this, cuando nosotros comenzábamos esta carrera, when we began the race, que, by the way, entendí su felicidad ahora que soy which papá y now que that tengo I'm que a comprar el father, bendito pavo, now that I have to buy a turkey, I understood their que mis hijas happiness. se preparen porque voy a ser el My cheerleader daughters to número get 1. ready because I'm going to be the number one ¿Acá hacen cheerleader. carrera del pavo también? Gloria a Dios. Glory to God. Esos pavos son cariñosos. Those turkeys get expensive. Cuando yo voy por la carretera y los veo, digo, si te pillo, negro. Déjese de cosas que a usted le pasa lo mismo. You think the same thing when you see them. Pero cuando yo meditaba en esto, decía, But when I was realmente meditating in this, a nosotros se nos decía desde dónde íbamos a comenzar a they would correr. tell us from where we would start the race. Y sabíamos que dábamos una vuelta y terminábamos en el mismo And we lugar. know that we gave a turn around O and si we no ended era up in the same una place. carrera recta Or if not, it was a straight race. y al final podíamos ver la And meta. at the end, we saw the Podíamos ver finish a dónde line. teníamos que We llegar. saw where we had to get to. Y esto es lo que significa And this is what it camino al means destino. on our way to the Sabemos destiny. que hay un punto de We know partida, there's a beginning el point, que a hoy starting hemos point podido ver. that we have seen already. Pero aunque sabemos que hay un punto de llegada But o hay even un though destino, we know that there's a muchos de destiny, nosotros many todavía of no us hemos visto ese lugar, still have not seen that sino que place. caminamos hacia nuestro But that we destino, walk towards our destiny, aunque realmente no conocemos el mismo. even though we truly don't know Hemos it. escuchado de él, We've heard of quizás it. muchos nos han dicho cómo es ese Maybe a destino. lot of people have said how that destiny Y is. por eso nosotros hemos And decidido that is caminar. why we've decided to walk. Hay una historia en el 1912, There's a story in a 1912. medida que estudiaba esto, As I was studying this, iba a agarrarlo del mismo. it was Y es que attached dice or que en el linked to it. 1912, It says that in 1912, uno de los eventos más fascinantes en la historia, one of the most fascinating events in history tenía un punto de partida y tenía Had a un destino starting point. señalado. and had a finish line. El 10 de abril del 1912, April 10th of desde el 1912, Reino Unido, from the UK, zarpó el barco más grande que hasta entonces the greatest existía ship in that time con destino a Nueva York. left, and it was destined 4 to días New después de haber York. zarpado, 4 days after el leaving, Titanic Titanic impactó un iceberg, impacted an iceberg, provocando el hundimiento del gigante which navío. provoked Todos conocemos esta historia. for it to sink. Lo We hemos all know visto the en story. películas, We've seen it in movies. Hemos visto documentales, We've seen documentaries. hemos visto cortometrajes We've seen e incluso short hemos films escuchado testimonios de gente que And we've heard sobrevivieron a esta testimonies catástrofe of people that survived o este evento trágico. this tragic event. Y sabemos que es un evento que And nos we conmociona know a todos, That is an event that moves all nos of crea us. nostalgia It creates por la nostalgia cantidad de vidas que se because perdieron. of the amount of lives that were Y lost. mientras yo leía este tema, And as I was reading this y topic, de alguna manera también escuchaba la historia del Titanic, que esta semana ha sido, o estas últimas semanas, this last few weeks, han this sido topic tema about número the uno. Titanic has been the number one tanto que hay una topic. plataforma de película que la tiene como trending number one. and now it's a trending number one film. Mientras leía el tema de la serie, As I was reading the topic of the series, automáticamente comencé a pensar I began to think lo mismo que ustedes the pensaron, same thing that you guys que nuestro thought, destino final, that our final todos destination, sabemos que es llegar al reino de we los all know cielos, that it is to reach the kingdom of que es heaven, alcanzar which is to reach y tener la oportunidad and have the opportunity de llegar a ver a nuestro Padre of Celestial, seeing our heavenly Father, de poder caminar por esos pisos de cristales, calles be de able to oro, walk mares through de those cristales, gold poder streets, caminar por or todas las seas of bellezas glass, que se nos han predicado y throughout hemos all the podido ver a través de las beauty that has escrituras. been preached and we've seen in the scripture. Y sabes, pude haberles predicado de eso. And I could have preached about that. Pude haberle hablado de nuestra llegada al reino de I los could have cielos. preached to our Pero welcoming to the mientras kingdom of heaven. volvía a leer el tema But as I was reading the de topic esta again, serie, sentía que el Padre I quería felt that the mostrarme algo Father wanted más. to show me something more. Y es que al estudiar este tema And it is that I y was ver todas las studying it noticias del Titanic and saw all the news about the Titanic que se han venido hablando, that has been being spoken comencé of. a comparar
I began to compare. Me detuve un segundo I stopped for a moment. y comencé a decir que realmente era el Titanic. And I said, what is truly Bueno, the el Titanic Titanic? era un crucero en aquel entonces. It was a cruise ship at Y that comencé a moment. meditar en los cruceros de hoy I en día o a was pensar. meditating in the cruise ship or thinking Y los que about. hemos tenido la oportunidad de And those who have had the opportunity, montarnos en uno de ellos, que para mí son las vacaciones favoritas. which are my favorite Si alguien vacations. me quiere regalar unas vacaciones que son Somebody wants to cruceros, give me vacations que for es it el to be único a lugar cruise. donde no tengo el teléfono It's the funcionando. only place where my phone Me doesn't work. tengo que limitar por obligación. I have to limit myself by Y obligation. no pago ni loco las datas And para I poder don't llamar. pay for the data to call. Estoy incomunicado. I am in Mis hijas se communication. quedan con la tía My children y stay con with el their tío. aunt and their uncle. Están en manos seguras They're in safe hands y sé que nada va a pasar. and nothing will happen. Y si algo pasara, yo sé que primero ellos, mira, And if darían su something vida por happened, ella. Así que, They would give their life for them. So, amén. Y comencé a meditar en esto y ver and I was thinking cómo las about cosas this han cambiado. Y le voy a ser sincero. and seeing how things Cuando have estudiaba changed. esto de los nuevos cruceros, As I was looking at the new ship, tuve una cruise reacción ships, automáticamente y dije, I had a realmente reaction. yo estoy loco. and I said, I'm truly ¿Cómo crazy. es posible después de haber visto esto que How realmente after yo seeing todavía me this, monte en crucero? I still get on cruise Por ahí es ships. donde comencé a comparar That's where I was y vi comparing. cómo de alguna manera los sistemas And de I saw seguridad how habían the cambiado, security systems have cómo habían changed, mejorado todas estas how they cosas, have improved all of this, cómo todo ha cambiado en este tiempo. how everything has Y es por changed eso que in this nosotros no time. pensamos en las tragedias que han And that is pasado why y nos atrevemos a We montarnos don't en think ellos. in the past tragedies. Y a and we raíz dare de to eso get in fue que them. pude entender That is how I could lo que el understand Padre quería mostrarme. what the Father was trying to show me. Y aquí es donde se entrelaza todo esto. And this is where everything is linked. Porque entendí Because I understood que nosotros como creyentes that us as believers, tenemos un destino final. we have a final Sabemos que es llegar destination. al reino de los cielos. We know that it is to reach the Pero kingdom of entendí heaven. But I understood Que habrán un sinnúmero de destinos that there will be many a los destinies cuales nosotros tendremos que llegar that we will have antes to reach before de llegar a nuestro destino final. reaching our final destination. Entendí que nuestra vida es I como el understood that trayecto our de un life crucero. is like a cruise ship. El Titanic, Titanic, 4 días después de que 4 days zarpó, after it left, chocó con un iceberg y se hundió. it Pero muy had pocas an accident personas with an saben que iceberg. tuvo 2 paradas antes. Very few de people know continuar hacia that su it had destino 2 final. stops before continuing to detuvo its en final Francia, destination. It stopped in Se detuvo en France Irlanda. and it stopped in Tuvo Ireland. 2 paradas It had 2 stops recogiendo pasajeros picking up antes de continuar passengers hacia su destino before final. continuing to Así its final nosotros cuando nos destination. hemos montado en cruceros Same sabemos way when we get que to los a cruise, cruceros se detienen en diferentes we know that islas. cruise ships stop in several Tienen islands. 3, 4, 5, 6 paradas 3, 4, dependiendo del 5, crucero 6 que usted stops, tome. depending which one Y you así take. es nuestra vida. That's how our life Porque is. desde el día en que nosotros Because from the nacemos, day that we are comenzamos a navegar por los mares we de la begin vida. to sail in the Y a seas of medida que life. crecemos, And as we grow, comenzamos a navegar por aguas más we profundas. begin to sail in deeper waters. Los puertos en la vida The ports son los of que life forman nuestro carácter. form our character. Y habrán algunos puertos que serán And there will be agradables several ports that will be y otros que no pleasing, serán muy deseados. and others will not be Y esto desirable. me remontaba nuevamente a mi And this niñez, brought me back to my un childhood poquito again, más atrás, maybe 10 años atrás. maybe 10 years ago. Y yo una vez prediqué de esto, de cómo Once I nuestra preached imaginación about iba this, cambiando a medida que How íbamos our creciendo. imagination changes as we Y yo grow. recuerdo que cuando yo era niño, And when I was a child, yo literalmente me creía Spider-Man. I literally thought that I was Yo Spider-Man. recuerdo una vez o varias Once veces or several times. que yo me paraba en el medio de la carretera de mi I casa was sitting in the middle of the road y in front cuando of my nadie house. me veía, And when nobody yo saw me, estiraba mis manos arriba pensando I que algún stretched día my iba a hands volar. up thinking that I would fly. Yo no sé si a usted le pasó eso I don't know if this happened to o you. si yo era el único niño raro, Or is I the only strange kid? pero yo literalmente creía que en algún But momento I dado iba a literally volar. thought that at one point I was going to fly. Yo soñaba que yo era el I salvador would del barrio. dream that I was the savior of the, Era the tanto el town. deseo por ser un superhéroe I wanted to be a que superhero so literalmente bad yo me veía volando por mi that I barrio literally saw myself y flying salvando a through la my gente que estaba en neighborhood necesidad. and saving the people in need. Era una cosa rara, It was something strange, pero se sentía bien. but it felt good. Y entonces a medida que fui So creciendo, as I was growing up, cuando comencé a navegar por aguas más when I began profundas, to sail in deeper comencé a waters, darme cuenta que eso era algo I irreal. realized that there was something Y that mis was not pensamientos real. comenzaron a And cambiar. my thoughts began to Mis change. aspiraciones comenzaron My a cambiar. aspirations began to Ya sabía change. que no podía ser un superhéroe, Now I knew I couldn't be a pero sabía superhero. que tenía la oportunidad de ser But alguien now I más had the grande en la vida, opportunity to be someone que podía greater ser un in life. abogado, I could be a que podía lawyer. ser un doctor, I could be a doctor. que si quería ser un superhéroe If I podía ser wanted un to be a policía, superhero, I could be podía a ser cop un bombero, or a que firefighter nunca saldría ante la araña de mis manos,
that no spider webs would come pero out con of my una escalera hand, podía salvar a alguien que se but estuviera that with a ladder I quizás could su casa save someone incendiando. that maybe their house was burning. Y a medida que iba navegando a aguas más And as I profundas, was getting into deeper water, veía la cosa un poco más real. I saw things a little bit more Porque real. ver las cosas con los pies en la tierra no es tener poca fe. To see things with your feet on earth is not to have Recordando que little tener faith. fe no es ver las cosas de manera That having faith irreales, is not seeing things as something so sino real, que a lo que nosotros estamos viendo, but that what we are seeing, la fe trae a un Dios that sobrenatural faith brings a que puede supernatural hacer que God aquello que la gente dice that que can no se make what puede people say that it's sea impossible. posible. He makes No it hablando possible. de Not efectos speaking poderosos que salen de nuestras about manos, powerful effects sino de from un our diagnóstico médico, but a medical sino de un diagnosis, diagnóstico donde dicen que el cáncer where es they say that incurable, cancer doesn't have cure. sino el diagnóstico de But the aquellos que dicen que tu diagnosis esposo, que tu Of esposa those nunca that va a say that your cambiar, wife or your husband will que never tus hijos change, nunca saldrán that del your vicio de la children droga. will never leave the drug addiction. Ahí es donde la fe That is where entra a faith un mundo real, enters into porque a es lo real que se ve world, because y it's what hace is que lo que seen. otros dicen que es And makes imposible what others say that it's sea impossible, posible. it makes it possible. Y mientras entramos a aguas más profundas, And as we sail deeper waters, es inevitable que como estos cruceros it is inevitable that as these cruise llegue el ships, momento donde tengamos que the detenernos. moment comes where we have to stop. Y llegaremos a puertos We will get to ports donde habrá momentos o puertos que serán agradables that will be pleasing or y pleasurable, otros que no serán muy and deseados. others will not be very Y desirable. aquí es donde quiero entrar en el mensaje y quiero que me And acompañe I want to get into rapidito the message and go with me quickly. en la historia de un crucero. No busque la story Biblia of a porque no cruise. vamos a leer Biblia. No se Don't look at preocupe. the Bible because we're not going to read Pero the hubo un Bible. crucero en las escrituras But there was a cruise in Scripture que un día that one day tuvo que zarpar. had to set sail Porque cuando era niño, because when así como yo, they were a child like me, literalmente veía todo como fantasía. he saw everything as a fantasy. Pero un día a medida que creció, But one day as he grew older, fue empujado hacia las aguas profundas he was pushed into y deeper emprendió waters, su viaje. and he began his journey. Y ese crucero se encuentra ya por el libro de Génesis, And that cruise ship is in the book of donde un Genesis, día zarpó where one day it set sail, este megacrucero llamado José. this mega cruise called Joseph. Y mientras navegaba José, And as Joseph was navigating, se encontró con los fuertes vientos del odio he met El with the strong menosprecio winds of belittling, y el deseo hatred, and the de que sus desire hermanos lo quisieran ver muerto. for his brothers wanted to see him dead. José un día zarpa One day he set y tan sail, pronto zarpa los vientos comienzan a azotar su then the barca winds begin to hit him. y comienza a recibir todos esos vientos He begins to contrarios receive all these opposing winds, donde el odio, el or menosprecio the hatred, y el belittling, deseo de quererlo ver muerto and the wish to see es him lo dead único que comienza a enfrentar. is the only thing that he's Sin tener la confronting experiencia without having the experience en navegación, in sailing. esto es lo que comienza a suceder. Ahora bien, This is what begins to es importante happen. que nosotros podamos entender Now por it's qué important for José us to understand why Joseph o por qué sus hermanos lo querían or ver why his muerto. brothers wanted to see him Y dead. aquí es donde nace todas las cosas. ¿Sabes por qué? And this is where everything is born. You know why? Porque muchos de nosotros pensamos que sus Many of hermanos us think that the brothers literalmente lo querían ver muerto wanted to see him dead porque eran unos envidiosos, because they were envious, porque eran unos egoístas, because they were selfish, porque simplemente no tenían amor. because simply they didn't Esta es have una de mis love. historias favoritas y me This ha is one of encantado my predicarla favorite desde que stories. comencé en el And I've Evangelio. loved to preach about it since Creo I que fue la began in the historia que me gospel. enamoró I think it's the story that made me fall in para love with it, volverme un adicto de las to escrituras. become an addict of the scriptures. Y de alguna manera me identifiqué, And in a way, I y no identified necesariamente myself. porque mis hermanos me querían matar, Not necessarily because my o porque brothers me wanted to odiaran. kill me or because they hated me, sino porque de alguna manera esta historia but because the story esconde un sinnúmero de sucesos hides a donde number hay of momentos buenos y things momentos malos. with good moments or bad moments. Y la Biblia registra And the Bible que registers José era el hijo that menor de Joseph Jacob. was the youngest child Y of dice la Jacob. Biblia que era el preferido. And it says that he was the Literalmente preferred one. dice que Jacob It says that Jacob tenía a su preferido had en preference José. for him. In Tanto era Joseph, su preferido his preference was que le so much preparó una túnica de that he colores. prepared him a tunic Le of hizo una colors. vestimenta totalmente He made diferente. it a completely O sea, different mientras sus hermanos clothing. As his Quizás brothers, estaban en camisilla y en pantalones cortos trabajando. maybe working in shorts and a tank José top. estaba engabanado así como usted Joseph se encuentra hoy, had bien a bonito, suit, bien vestido, like you are today, well dressed. con la ropa de última nuevecita de paquete. It's brand new clothing. Y José era el único And que se veía Joseph diferente was entre the sus only hermanos, one that looked a different pesar from de que his tenía la brothers, misma sangre. despite they have the same blood. Y esto fue un error que Jacob cometió. And this was a mistake that Jacob made. Porque aquí es donde vemos la importancia de que nosotros como padres Because here we see the importance for us as realmente parents podamos hacer nuestro trabajo de la manera to do our correcta. job correctly. Porque la Biblia dice Because the Bible says que los hermanos de José lo that odiaban Joseph's brothers
hated No him. porque cómo se vestía, Not because how he sino dressed, porque Jacob but lo because tenía como Jacob preferido. had him as No the dice las favorite. escrituras que sus It doesn't hermanos say lo in the querían scripture matar that his brothers wanted to kill porque him, literalmente José era because arrogante, literally Joseph was an arrogant, sino porque Jacob lo amaba but más. because Jacob loved him more. Porque este tipo no solamente vestía diferente, Because not only did he dress different, sino que para completar José tenía uno de los mejores puestos. but he had one of the best Estaba en aire positions. acondicionado todo el He día was an air y en conditioner el all único day. momento que llegaba And the only al moment campo where he gets era to the para hacer un field reporte was to make a report y poder informarle a su padre. and inform his father. O sea, el tipo tenía el título de chota, So he was, para que me entienda, for you to Era un understand, informante. he was an informant. para que se escuche bonito. So it sounds nicer. José era un informante. He was an informant. Así que el hombre salía al campo So mientras sus he would hermanos go to estaban the cansados. field as his brothers were tired. Imagínese usted estar en el parking ahora Imagine mismo. yourself being in the parking lot right Que now. Dios bendiga la vida de Joel. God bless Joel's life. Yo no sé cómo lo hace, I don't know how he does it, pero Dios lo está ayudando allí. but God is leading him. Cuando yo lo miro me dice hace frío. When I look at him, he says it's cold. O el tipo me está mintiendo o es espiritual. Either he lies to me or he's Pero spiritual. imagínese But imagine que usted trabajando afuera that you're working outside y yo salgo así engabanado. and I come out with a suit. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Dale, papá. Keep going. Salí afuera y Joel I estaba went debajo de la outside, carpa and Joel was up there echándose aire con un abanico y fanning metido en himself, Facebook. and then on Facebook, El reporte para Joel. the report for Joel. Irresponsable. Irresponsible. ¿Se podría imaginar la historia? Can you imagine the story? ¿Por qué los hermanos realmente lo odiaban? Why the brothers truly Ni hated tan him? siquiera era por decisión de It José, wasn't even for Joseph's sino era por la decision. decisión de un padre. It was a decision of Porque a un father. padre decidió Because the father decided abiertamente amar openly a uno de sus hijos más que a los more, demás one of his y no sons solamente more than tenerlo the others. como preferido, Not sino only have him as tratarlo a de manera favorite, diferente. but treating him differently. Y sabe, aunque ese no es el tema, Even though that's not the topic, pero quería traer ese paréntesis. I wanted to bring that Porque nosotros como parenthesis. padres tenemos que tener cuidado. Because as parents, we need to be No solamente careful. de nuestros hijos biológicos, también Not de only the nuestros hijos biological, espirituales. but also the spiritual Porque children. cuando tenemos hijos espirituales Because when we have spiritual o cuando children, tengamos hijos or espirituales, when we have spiritual tenemos que children, entender que estamos trabajando con we need gente to que está understand llena de we're working miedo, with people that are con full of gente que viene fears, con falta de amor, that have lack of gente que love, tiene falta de un abrazo, that have lack of gente que being crecieron sin hugged. un padre They grew up y que without la a palabra father, padre es and algo that the raro word para su father is vocabulario. something strange in their vocabulary. Pero ¿sabes qué me decía el padre con But you know esto? what the father said to me with this? Porque sí, José cometió un error. Because yes, Joseph made a Y es el mistake. error que muchos de nosotros cometemos en el The camino. mistake that many of us make along the way. Porque José tenía un llamado. Joseph had José a calling. recibió un llamado con su He túnica, received a calling with con la his tunic, diferencia del trato de un with the padre. difference in the treatment of his Y es lo father. mismo que a veces nos pasa a Same nosotros. thing that sometimes happens Que to cuando us. Dios nos da un título, That when God gives us a cuando Dios title, nos llama por un when nombre, He calls us a o name, incluso cuando nuestros padres or espirituales even nos when our dan spiritual parents de alguna manera cierta give us responsabilidad, certain responsibilities, de repente la altivez comienza a coquetear con nuestra vida. you start getting egotistical. Y no tome a mal lo que le estoy And diciendo, don't take porque esto nos ha incorrectly pasado what a I'm todos. saying, because this has happened Esto ha to pasado en nuestra everybody. vida personal, ha pasado en It's nuestros happened in our trabajos, personal life, it has ha happened at pasado en la work, iglesia. it has happened in Y de church. repente se nos olvida de dónde venimos. We forget where we come from. El llamado The calling causa que la altivez de repente llegue a nuestra causes vida for the ego to come to our porque life simplemente queremos ser el número uno. because we just want to be number one. Pero queremos demostrarle a todo el But we mundo want to show que everybody literalmente somos el número uno. that we are number one. ¿Sabes que yo escuchaba mucho dentro de las You know that iglesias? I've heard many people inside the church, Gente que los líderes, los pastores, people that the pastors le daban cierta confianza y were cierto given certain acceso trust and access para que ellos pudieran trabajar de cerca. for them to work Y closely. esa gente And these no people, podían dejar que Dios los exhibiera, they couldn't allow God sino to que be caminaban por exhibited. los pasillos de la But they iglesia walk through the diciendo: halls yo tengo el saying, acceso que tú no I tienes. have the access Yo that you puedo don't llegar a have. donde tú no I puedes can llegar. get to where you cannot get. Yo tengo ese acceso que tú I have deseas. that access that you Con want. el único o la única intención With the only intention de que otros sepan que for son los número others to uno. know that they're number one. Hay gente que Dios lo ha llamado por There's people nombre, that God has called que le them ha by dicho name, predicador, que le ha that have dicho called them evangelista, preacher, evangelist, que le ha dicho que serían profetas. that they would be Y de prophets. ese momento, cuando esa And in túnica that llega a su moment, vida, when that tunic comes la to his única life, intención que tiene ya the no only es servir, intention that he has is not sino just es to que la serve, gente sepan el but he manto wants que people cargan. to Y know hay the veces que mantle they tenemos que carry. tener cuidado con Sometimes we need esto, to be careful with porque this. cuando nosotros deseamos ser los Because número when we uno, wanna be number cuando one, nosotros deseamos de alguna when we manera u want otra
in one way or another. intentar aparentar lo que To try to Dios give nos an regaló por image gracia, of what God pero gave us que by aún grace. nosotros no tenemos la But we still unción, don't have the anointing. podemos terminar como José We can terminó. end up like Joseph ended up. José, la Joseph, única razón por la cual tuvo un sueño the only reason why he had a dream no era para que él lo expusiera, is not for him to expose it, sino que era para que él but it was for him de alguna manera entendiera lo que estaba to próximo a understand acontecer. what was going to happen. Porque a veces cuando nosotros Because sometimes queremos decirle a la gente lo que somos, when we want to tell people what we are, queremos darnos guille con la túnica que nos we want to pusieron. boast with the tunic that we have. ¿Y sabes qué es lo peor de esto? And you know what is the worst about that? Que José sabía que sus hermanos lo odiaban. Joseph knew that his brothers already José lo hated sabía. him. He knew it. José, usted sabe que esto es como típicas conversaciones del corillito. Typical conversations in the Cuando vemos group. 4 y 5 personas y de There's like repente 4 or llega 5 esa people, persona que tú no le tienes And then confianza that person that you don't trust comes along. y todo el mundo se queda callado al mismo Everybody tiempo. stays quiet at the same time. ¿Le ha pasado? Has that happened to you? O sea, yo lo que pasa es que soy medio charlatán y digo, me tengo que ir, I'm a joker. and No I soy say, bienvenido al "Do tema." I gotta go? Am I not welcomed in the pero tú los topic? ves a lo lejos y todos están But you see riéndose, them and they're all bromeando, laughing, joking. todos están allí, olvídate que tú They're dices, all- wow, el tema está bueno. Say, wow, the topic is De good. repente llega, Then you get there. aleluya, aleluya. Dice como que, You're like, "Contra, ¿soy yo? is it me? A mí nada más me ha pasado eso. Is it Eso only le happened to pasaba a me? José. That happened Cuando to José Joseph. llegaba donde sus When hermanos Joseph siempre got to tenían his esa brothers, impresión. they always had that impression. Ahí viene el favorito. There comes a Ahí viene el favorite. preferido. There comes a favorite. Ahí viene el líder. There comes the leader. Ahí viene el pastor asociado. There comes the associate pastor. Ahí viene el que ungieron como pastor There la comes semana the pasada. one that was anointed as a pastor last week. Ahí viene. Here comes Ahí viene el que Dios le dijo profeta. the one that God called him a prophet. Y sabe, ahí fue donde José cometió su error. And that's where Joseph made his mistake. Porque el sueño que Dios le dio no era para que Because lo the dream contara, that God gave him was not for him to say it, sino era para que supiera lo que estaba a punto de but it acontecer. was for him to know what was about Pero to José happen. cometió el error But Joseph made the mistake que muchos de nosotros cometemos. that many of us made. José llegó con su túnica He got there with his tunic. y yo me imagino, yo le voy a dar esta línea a la historia I'm going to give this line to the porque story me gusta. because I like it. Y quiero pensar que fue así. And I want to think it was No lo this dice la way. Biblia, It doesn't say it in the pero Bible. yo quiero pensar que fue así. But I want to think it was like that. José tuvo ese sueño y dijo, Joseph had that dream and he esta said, gente me odian, these people hate me. pero tras que me odian, But even though they porque soy el hate favorito, me, because I'm the favorite, ellos no tienen los sueños que yo tengo. they don't have the dreams that I have. Acabo de soñar que estos cabezones I se van a just postrar dreamt ante de mí. that they will posture themselves before ¿Sabe qué? me. Se lo You voy a know ir a what? contar. I'm going to go tell them. O sea, yo soy humilde, pero se los quiero contar. I'm humble, but I just want Mira. to say it. De hecho, soñé con ustedes tres. I had a dream with the three of you. Y soñé In my dream, que estábamos recogiendo manojo, trigo. we were cleaning or Teníamos unas palmeras, picking para up que se pueda wheat. entender. Teníamos unas palmeras. We had some Y los palm trees. 4 las sembramos. And all of us Y sabe que cuando la sowed it. sembramos, la mía And when we comenzó a sowed crecer it, más. mine began to grow Y more. la de ustedes se postró ante la mía. And yours was posturing before mine. Recibe esa revelación. Receive that revelation. Se comenzó a postrar ante la mía. Began to posture before mine. ¿Qué usted cree que iba a pasar con eso? What do you think was going to happen with that? ¿Qué usted cree que iba a suceder con What do you eso? think was going to happen with that? ¿Usted cree que los hermanos le iban a decir, Do wow, you qué think that the revelación más brothers poderosa? were gonna say, wow, Dios te what a reveló que vamos a ser tus powerful esclavos. Desde revelation. hoy vamos a We're gonna comenzar be a your servirte. slaves. We're gonna start José, serving you. dime qué quieres que hagamos. Joseph, what do you want me to do? Mande, José, mande, que somos sus Tell me what to sirvientes. do. We're your servants. ¿Cree que eso no es lo que iba a pasar? Do you think that was going to happen? ¿Usted cree que si yo me paro Do aquí you le think digo that porque as I Dios me stand dijo que here, iba a ser pastor, because God said porque that I Dios would me be a dijo que iba a pastor, tener miles God said I would de have hijos en thousands mi casa, of children porque in Dios my me dijo house. que iba a ser God grande, said that I would porque be Dios big. dijo que iba a ser poderoso? that I would be Usted me va a powerful. honrar más de lo que me You're going to honra, honor me more than what you honor me porque la already. honra no viene por lo que Honor tú doesn't eres come by o por what lo you que te crees are, ser. but La what honra you viene believe por lo you que tú are. cargas, por el Honor Padre comes by what you Celestial, carry, por lo by que the Dios te Heavenly dio, Father, by what porque es God algo que gave no es you. tuyo, Something es that algo is que es not de yours, Él. it is His. La gente nunca te va a honrar por lo People que are tú never dices. gonna honor you by La what gente you te va a say. honrar por cómo tú caminas. They're gonna honor you by La what you gente want, no how te va a you honrar walk. por lo que tú They're exiges. not gonna La honor you gente by te va a what honrar you por lo que tú demand. das. They will honor you by what you give. Por eso yo creo que la gente I don't piensa think que lo that digo por people decirlo para convencerlo de que say it to sirvan en la say it, casa. to Pero si hay convince them algo to que he serve. aprendido y lo he But dicho if I've una y mil learned veces, something and I que said he it visto la 1,000 mano de Dios times, obrando más en I've mi seen vida the hand of God cuando he working in decidido my ponerme life. la capa de servicio When I've decided y no la to de wear ser the cape of servido. service and Eso not fue to lo be que Jesús served. me modeló. That is what Jesus modeled to me. Y José cometió ese error. And Joseph made that Me dijo, ¿sabe? mistake.
Yo tengo el título y tú no. I have the title and you don't. Yo soy el ungido y tú no. I'm the anointed one and you're not. Y aunque no lo creas, soy el menor, pero voy a ser el líder. And I'm the youngest, but I will be the Y la leader. Biblia dice que lo odiaron más. And the Bible says that they hated him more. Pero este tipo es bravo. But he is brave. Porque no solamente tiene un sueño, sino que tiene un segundo Not sueño. only does he have one dream, he has a second one. Pero ahora no basta con que 11 Now it's not enough for 11 ramos de trigo se postren ante él. wheat. Sino We stood ahora posturing before la him. palmera, la palmera. Yo ni sabía The que era palm manojo, tree. tuve que buscarlo 3 veces. ¿Sabe? El tipo es bravo. He's brave. Porque ahora el tipo decide incluir a su Because papá y now a su he mamá. decides to include his mom and dad. O sea, mira si el tipo era atrevido Look at if he was daring. y si la arrogancia había llegado a And su if the corazón. arrogance had reached his Y ahora heart. dice, no solamente voy a ser el líder de Now he ustedes. says, not only will I be your Dios me leader, mostró también que mi padre y mi madre he se van a showed postrar me ante mí. that my mom and dad will also Reunión posture familiar, before tengo una noticia que me. darle. A meeting, family meeting. I have a news. Una noticia importante. I have an important news. Y yo me imagino los papás diciendo, And este I tipo imagine the parents saying, cometió una burralidad. he's preñó done una a mujer. mistake. ¿Qué He tenemos que impregnated escucharle a este someone. hombre? What do we have to Se hear va de from la him? casa. Is he leaving the Se fue en house? rebeldía. Is he a rebel now? Y el tipo le dice, And he says, mira, soñé I had que a 11 dream. estrellas, 11 stars. la luna y el sol me hacían The reverencia. moon and the sun reverenced themselves to me. José lo reprendió. Jacob lo reprendió. Jacob rebuked him. Lo reprendió. He rebuked him. Pero hay algo que me llama la atención. But there's something that gets my attention. Porque dice la Biblia, It says in the Bible, los hermanos lo volvieron a odiar. the brothers O hated sea, him. lo again. reodiaron. They Si ya lo re-hated him. odiaban, ahora lo They reodian. already hate him. They re-hated him. Te odio 3 veces. I hate you 3 times. Ahora 4. Not 4. Pero su papá ahora lo reprende. But now his father O rebukes sea, him. imagínense, el hijo le está diciendo, So papá, imagine the papi y son mami, is ustedes telling también you, me van a servir. Mom, Dad, you're going to serve me. Porque ese es el problema de cuando nosotros is the todavía no problem. estamos caminando When we're still not en walking el lugar donde Dios nos in asignó. the place where God assigned Cuando to us. confundimos el Where we llamado get confused the como una calling posición de with a autoridad position of authority para beneficiarnos de aquello to que el benefit Padre nos regaló. ourselves from what the Father gifted Pero us. ¿sabes qué me llama la atención? But you know what gets my Que attention? Jacob lo reprende. Jacob rebukes him. Pero cuando Jacob lo reprende, But dice when las he rebukes escrituras him, says in the scripture que sus hermanos los odiaron. that the brothers hated Jacob him. lo reprende, Jacob rebukes pero him, se quedó meditando en estas but palabras. he stayed meditating in the word. Jacob lo reprendió, Jacob rebukes pero him, dice que se quedó meditando en sus but palabras. it says that he stayed Porque meditating si hay in his algo que un word. padre entiende, Because there's es que something a aún en la father ignorancia de understands, sus hijos, even in the cuando sus ignorance of hijos their dicen children, incoherencia when they o say cuando things se that don't salen make del sense, carril, or pueden when they entender que hay leave the algo detrás de lane, todo eso they que el understand there's Padre está something haciendo always y el behind Padre se va a that the glorificar. Father is doing and he will be glorified. Por eso es que Casa del Reino That is why o House of iglesias Kingdom como Casa del Reino, Or churches like porque no House of somos la Kingdom. única, We're not the only one. pero hay pastores como los que tenemos But there aquí are pastors like the one we que no have. podemos entender qué tanto that we amor tienen cannot hacia sus understand hijos, how much que aun love cuando they la have fregamos, for their cuando children, cometemos that errores. even when we make mistakes. Eso es lo que pasa cuando te pasas con muchos venezolanos, That's what happens colombianos. when you hang out with Colombians and Tengo muchos Venezuelans. clientes así, los escucho tanto decirme fregado, That's what happens when you hang out pero with siempre me lo dicen them. así, me Language, dicen, Edwin, chico, los mexicanos mayormente. the Mexicans. Chico, Edwin, la fregué con la losa, necesito más. Pero cuando nosotros cometemos errores, But when we make mistakes, aún nuestros padres, even our aunque nos parents, reprenden, even if they rebuke aunque us, nos dicen que lo estamos haciendo they say mal, we're doing it wrong. meditan en nuestras palabras, meditate in our nos words. abrazan They y nos dejan embrace saber us. que no todo está And they let perdido, us know that not que everything is aún aunque lost. hemos perdido nuestro That even rumbo, though we have ellos lost están our ahí para path, alinear nuestra vida they're there para to que guide podamos our llegar a life nuestro so destino. we can get to our destiny. Ahora vamos a avanzar porque voy por la primera parte y estoy asustado. Le dije a mi esposa que me entregara temprano, es culpa de ella. Así que luego de que José tiene estos sueños, So Joseph has these llega a dreams. su primer puerto de la He vida. gets to the first port in his life. Y es que por causa de los sueños que tuvo fue vendido. Because of the dreams he had, he was Sus sold. hermanos lo venden. His brothers sell him. Y estos puertos en nuestra vida And the ports in our life es cuando Dios nos llama. is when God calls us. Pero cuando Dios nos llama, But when he calls tenemos us, que entender que habrán salidas we need to understand that there will que be si no son de exits. manera violenta, That if they're not violent, quizás no te atreverás a tomar la decisión. maybe you're not going to dare to make those decisions. La salida de José era necesaria. Joseph's exit was needed. Porque para los que aman a Dios todo obra para Because for bien. those who love God, everything works Quizás no for era el good. método que Dios quería Maybe not utilizar, the method God wanted pero to dentro del use. error que José pudo haber But in the cometido, mistake that Joseph Dios se made, glorificó God y le dijo, glorified por tu manera and no vas a said, lograr salir, "In your way pero you're por not la gonna mía leave, créeme que vas a but salir. on mine Y hay you momentos
momentos en nuestra vida, And there are hay moments in decisiones our que life, tienes que tomar en tu decisions vida that you need to make que no in your van a ser life personales o that no will van a not ser be decisiones personal, hechas por ti, will not be sino made que vas a by ser you, obligado but y you de will be manera violenta obligated. tendrás que salir And in de a ese violent lugar way, you're para gonna que have Dios to te leave pueda that llegar al place lugar for que God Él to dijo que take you to the llegarías. place that He said you would get to. ¿Sabes? Cuando yo estaba en Puerto Rico, When I was in Puerto mi Rico, esposo y yo siempre lo hemos hablado. my wife and I have always spoken about Lo que a this. nosotros nos pasó en Puerto What Rico, happened to us in Puerto Rico? los de la tarde lo van a disfrutar más porque no tengo mucho tiempo, pero en Puerto Rico In nosotros Puerto lo teníamos Rico, todo. we had everything. Vivían en una de las casas de mi abuela I lived in my y grandmother's no house. pagábamos nada. We didn't pay Al anything. principio decía que era un error de mi esposa, In the beginning, I said it was a mistake from my porque mi wife. esposo un día le da Because one day, con ser la más espiritual y me she dice, wants to be the most spiritual vámonos one para la casa de mis abuelos, and says, let's go to my grandparents' pero allá house, vamos a pagar. but there we will pay. Digo, esta mujer se volvió loca. I said, but is she crazy? Aquí no pagamos. We don't pay anything Ella here. me decía, no, pero allá lo que vamos a pagar es agua y luz. She said, we're going to just pay Sí, pero es una casa de 3 pisos, cabezona. electricity and water. Yeah, but it's a Eso three-story allá house. vamos a pagar casi una renta. We're going to pay Tengo que almost hacer el a patio. rent. I have to do the En yard. la casa de mis viejos no hay patio. In my grandparents' house, there's no yard. Pero ella bien espiritual. She was very spiritual. Y allá fuimos porque There we went. usted sabe que la mujer tiene como que algo muy peculiar. The woman has something very peculiar. Este consejo se lo voy a dejar a un recién casado que acabo de ver. I'm going to give this Las advice to mujeres someone who tienen- just got married. Como que un talento They have like a talent para convencerte de las cosas de to una manera tan convince you of espiritual things in a, such a spiritual que way si tú no has orado te that if convence. you haven't prayed, they're going to convince you. Pero no se sienta mal, a Jesús le pasó. Don't feel bad that Cuando happened to convirtió el Jesus. agua en vino, ¿se acuerda que When le he dijo, turned the pero water mujer, ¿qué tienes into wine, conmigo? he said, No ha woman, what do llegado you mi have with me? tiempo. It's not my time yet. No ha llegado tu tiempo, pero yo voy a hacer que llegue tu tiempo. Dale, Your búscalo. time hasn't come, but I'm going to Y make yo your no time entendía come. lo que Go. Dios estaba haciendo a través de And mi I didn't esposa. understand what God was doing through my wife. Porque luego nos tuvimos que ir de aquella Because we casa. had to leave that house. Pero por providencia divina, mi But hermano because se había divine tenido que mudar providence, de los Estados Unidos. My brother had to move Y ahora back. ocupaba el lugar que nosotros podíamos And now volver. he Nosotros occupied tuvimos en algún momento dado. The place that we Y cuando had miramos before. para acá no teníamos lugar. And when we Cuando looked back, mirábamos we para didn't acá, have a place. ya los pastores estaban en los Estados The Unidos. pastors were already here in the Mirábamos US. para allá y no había We looked alternativa. that way, there was no De alternative. repente las cosas se comenzaron a Suddenly, complicar. things Y began to tuve get que entender que la complicated. salida And I understood that the emocionalmente yo no la podía exit, tomar, emotionally, sino I que could tenía have que made the salir de decision. manera violenta. I had to leave Y Dios me dice violently. que te diga en esta And God hora tells me to que tell habrá you in this momentos que hour, tendrás que salir there de will manera be moments violenta, that pero you que have no to tengas exit in a miedo, violent que way, but Dios don't be está en afraid. control. God is in Dios está en control. God is in control. Tengo que avanzar aquí. No voy ni por la mitad del mensaje. Entonces sus hermanos lo venden. So his brothers sell him, Y esto da paso a su segundo puerto. and this gives Continúa el space to viaje his del second crucero. port. Now he's on the cruise. Tremendo crucerito. Great cruise. Los que quieran estar ahí a la puerta vamos a vender Those who los wanna tickets. be there, we're gonna be selling the tickets at the door. Bueno, hoy lo estoy convenciendo para que me compren el ticket del crucero de José. I'm convincing you to get me the ticket for the cruise. For Llega al Joseph. segundo puerto. He gets to the second port. José sale de su primera parada, Joseph leaves his first stop, empujado por las corrientes de la vida. pushed by the currents of life. Y ahora llega al puerto de la esclavitud. Now he gets to the port of slavery. Son esos lugares Those are the places donde Dios nos where posiciona, God positions us, pero ninguno de nosotros queremos estar. but none of us want to be at. Son esos lugares donde Dios Those nos lleva, places where God takes us pero to, nosotros no queremos estar. but we don't want to be there. Siguiendo la línea de la Florida, yo no quería Following estar aquí. the line of Florida, I didn't want Pero to be aquí here. fue donde Dios me trajo. But this is where God brought Pero me. esto no solamente se remonta a los viajes fuera de This sus países, doesn't only go to the traveling outside sino of your aún en country, posiciones dentro de la iglesia. but even in positions inside the Hay church. veces que nosotros llegamos motivados Sometimes we come motivated con la emoción de querer servir. with the emotion of wanting Y to le decimos a serve. los líderes de la casa, ¿sabes? And we tell the leaders of the house, Estoy dispuesto a servir donde sea. I'm willing to serve anywhere. Ponme donde tú quieras. Put me wherever you want. Ah, pues mira, necesito ayuda con los niños, el diablo. I need help with the kids. Pastora, perdóneme, pero Pastor, tenemos que forgive orar. me. We have to pray. Yo creo que usted no tiene visión. I think you have no vision. ¿Con quiénes? With who? Si usted me está mandando You're sending me literalmente a trabajar literally to work con angelitos with angels, extraordinarios extraordinary, que se portan muy bien. that behave. Es que yo pensaba que I thought, yo tengo ganas de servir, pero I want to serve, ¿sabes? Yo pensaba que podía como que cantar. but I thought maybe I could Yo sing, pensaba que quizás puedo predicar. maybe I can preach. Y eso no está mal. That's not bad.
aspirar a llegar a estas To plataformas para ser de aspire to bendición reach a the otros no está mal, no me platform to bless entienda. others is not bad. Pero Don't si tú no estás misunderstand. dispuesto a servir But en if el you're not anonimato, willing to ¿qué serve te in hace pensar que anonymity? Dios te va a What exponer makes en you lo think that público? God will expose you Nada in que tú public? veas hoy grande Nothing that you en can un see momento great dado comenzó today pequeño. began Nada que small. tú veas hoy poderoso Nothing that comenzó you en see una habitación powerful con began lágrimas in a en los room with ojos, tears in con your lágrimas eyes, por el with anonimato, tears because porque of nadie le daba la anonymity, mano. because nobody can help out. Aquí cada uno de los Here, que tienen negocios pudieran each of testificarle those de who have esto. businesses can testify Es about fácil a this. veces querer lo que ya está It's construido, easy to want what is already built. pero nadie sabe lo que se tuvo que pasar en But secreto donde nobody nadie knows what estaba. what they went through in the secret when nobody was there. Y hay veces que nosotros tenemos que entender esto, And sometimes we need to understand porque this. hay posiciones que Dios nos va a There are poner, positions that God will place no us. porque usted sea menos, Not because you're less. es porque Dios está formando su It's carácter. because God is forming your character. Y hay veces que tenemos que doblegar Sometimes we have to nuestro ego bend our ego para poder entender lo que Dios está to haciendo be en able nuestra to vida. understand what God is doing in our life. Y sabe, hay veces que entramos a lugares Sometimes we get to places que aunque no entendamos, that even though we don't understand, literalmente son oraciones contestadas. there are answered prayers. Hay oraciones de peticiones There are answers que and nosotros le hemos petitions hecho al Padre, that we have made to the Father. pero el problema es que queremos decirle a Dios cómo hacerla. But the problem is that we want to tell God how to do it. Nosotros a veces le oramos a Dios. Sometimes we pray to God, Padre, Father, yo quiero que me traiga I want you to a mi bring familia a la iglesia. my family to church. Padre, Father, yo quiero que mis hijos lleguen a la I casa. want my children to come to the house. Y no hacemos más que salir de la iglesia And we don't just leave the church, y ya nosotros trazamos el plan perfecto and para we're traerlos a la already iglesia. tracing the perfect plan to bring them to Y church. llegamos a la casa y lo primero que le We decimos get to es, the house and we tell them, si no vas a la iglesia, el diablo te va a llevar. if you don't go to church, the devil's going to take you. Allá al hijo se le explota una goma, eso es castigo de Dios porque no vas a A la iglesia. tire is, they have a flat tire and they say that it's punishment from God. Si pierde el trabajo, eso es Dios que They te quiere a lose tiempo job. completo en la iglesia. Oh, God wants you full time in the church. Y sabes, todo eso suena All espiritual. that sounds spiritual. Todo eso suena pro. All that sounds pro. Pero realmente nuestros truly, hijos nunca van a our llegar a la children will iglesia never come to the provocados por el miedo, Provoked by fear. sino que van a llegar a la iglesia will come to por church causa del amor. because Se te of olvida love. la historia del hijo pródigo, the story of que el the hijo prodigal pródigo no son. tuvo que llegar a la casa He del didn't have to padre, come to the house sino of que the el padre father. lo vio a la distancia But the y le father dijo, saw hijo him at a mío, distance and said, "My bienvenido a son, casa. welcome home." Le oramos al Padre, We pray to the Father, pero queremos decirle al Padre but cómo we want to hacerlo. tell the Father how to do it. Y olvidamos lo que dice Proverbios And we forget what it 16:9, says in Proverbs que el hombre 16:9, hace planes, that the pero man el makes Señor dirige plans, sus pasos. but the Lord Hay directs peticiones his delante steps. de Dios There's que tenemos petitions que before entender God que no that we vamos need a to tener que mover un understand, pelo, that we won't sino need to solamente move a accionar hair, en fe, but just porque Dios action se in encargará faith, de because dirigir God will make nuestros sure pasos. to guide our steps. No está mal planificar. It's not bad to El plan. problema a veces es la ejecución, The problem sometimes is the execution. porque a veces la ejecución es incorrecta, Execution may be incorrect. porque tomamos la posición de We creer, take the position saber of lo que Dios quiere. thinking that we know what God wants. Nosotros somos responsables de We are nuestra vida, responsible of our life, no de aquellos que nos rodean. not of those around us. Al menos que aquellos que te rodean Those that surround you, sean influenciados de la manera correcta, for them to be incorrecta, influenced in the incorrect way, porque has decidido predicarle algo que no es verdad. because you've decided to preach something that is not true. La muerte espiritual de una persona puede Spiritual ser death tu of a person responsabilidad may be your responsibility. por causa de predicar algo que es Because you incorrecto preach cuando something tú sabes que es incorrectly incorrecto. when you know it's incorrect. Predicar es hablarle. To preach is just to speak. Y una de las razones por la cual lo traigo es por lo que acabo de And decir. one of the reasons I bring this is Queremos because of traer what I a just nuestros said. hijos. We want to bring our Queremos traer a children. nuestros We esposos, want to bring our nuestras husbands, esposas, our wives, nuestra familia sirva en our la casa. family to Pero the lo queremos house. traer con un evangelio del We want to miedo. bring them with a gospel of fear. Jesús nunca le dijo a la gente Jesus never said to people que si no se convertían, that if they didn't convert, el diablo se lo the llevaría. devil would take them. Siempre que la gente se acercaba a Jesús, When perdonaba people got pecados close to Jesus, he would forgive sins y sanaba su corazón. and he would heal their heart. Siempre que se acercaba gente, Every time that people podían came ser to him, ciegos, inválidos, could podían be ser paralíticos, lame, they could be podían ser paralyzed, gente llena de lepra. blind, people Y lo with primero que leprosy. Jesús atendía The era first su thing corazón. that Jesus took Porque care la of was gente their que está allá heart. afuera, Because the people out there, perdiéndose y no getting queriendo lost, llegar a la iglesia, not wanting to no come son to the gente church, leprosa, it's no not son people gente with que tú puedes leprosy, ver en su aspecto people that físico you la can see them necesidad. physically Son with gente their que están need. falta de It's amor, people that are gente que está lacking falta de un love, abrazo, that are gente que está lacking a falta de hug, que alguien le pueda that decir, needs someone to aún tell como te them, encuentras hoy, just el as Padre you te are ama, today, the el Father Padre loves te you. ama, The Father el loves Padre you. te The ama. Father loves you.
José llega a su tercer puerto. Joseph gets to his third port. Sale de la esclavitud. He leaves slavery. Y dentro de ese camino llega a su tercer puerto. He gets to his third port. Llega al puerto Potifar. To the port named Potiphar. Porque luego de pasar por momentos difíciles Because after going through difficult moments y poder vencer, and be able to overcome, siempre habrá momentos de bendición. there will be moments of blessing. Y estos son los puertos And these are the ports en nuestra vida donde comenzamos In a our ver las lives, añadiduras del where Padre we begin to see the additions of the por causa Father. de nuestra What He fidelidad. adds because of our fidelity. Comenzamos a ver bendiciones llover. We begin to see blessings rain upon ¿Sabe? us. José fue fiel en todo Joseph momento. was faithful at all times. Y lo más impresionante es que la Biblia no registra que The él Bible cuestionó a doesn't Dios. register that he questioned En God. ningún momento José se sentó a llorar y dijo, At ¿por no qué tengo moment que did he pasar por start esto? crying and say, why do I have ¿Por to qué go through tengo que this? atravesar por estos Why do momentos I have to difíciles? go through this so La difficult? Escritura no dice que José Scripture comenzó a doesn't dudar say that he began to si el doubt sueño era de Dios. if the dream was God's. José continuó creyendo. He continued Y la Biblia believing. dice que José The comenzó a Bible says prosperar. that he began to Dice que prosper. José llegó a ser el segundo al mando en la It casa says de that Potifar. he was the second in charge Potifar at era uno de Potiphar's los house hombres más He was ricos one of the richest en la men región de Egipto. in the region of Egypt. Era jefe de los He capitanes was the chief del ejército de of the Egipto. captains of the army in O sea, Egypt. Potifar era un tipo importante. So he was an important man. Y ahora José, Now por Joseph, causa de su fidelidad al because of Padre, his fidelity to the por Father, causa de no dudar en el because proceso, if he didn't doubt in llega a the la casa de process, Potifar he gets to y la Potiphar's Biblia dice house. que Dios The Bible says estaba that con él. God was with him. Porque siempre que nosotros Because caminemos every time con la fidelidad that en we nuestra walk mano, with fidelity in our siempre que hands, nosotros entendamos que Dios every está time we detrás de cada una de las understand cosas que nos that God sucedan, is behind everything that donde quiera happens que to us, nosotros lleguemos, el wherever Padre we siempre go, los hará prosperar. the Father will always make us Y por prosper. causa de su fe, Because of his faith, José comenzó a prosperar. Joseph began to Entonces prosper. Potifar, como So cualquier tipo Potiphar, inteligente, as any smart guy, porque a veces nosotros también cometemos este error. sometimes we make this O sea, mistake. como que esta gente de Egipto eran unos Because people aprovechados. in Egypt took advantage. Los tipos no le servían a Dios, They didn't serve God, pero sabían que Dios era poderoso. but they knew God was powerful. Porque el hombre ve que José, He sees that todo lo que Joseph, tocaba prosperaba, everything he touched would prosper. le dio absolutamente todo a su cargo. He gave him everything to ¿Sabes qué? his Toma. command. Controla todo en mi casa He porque said, todo lo que tú control everything tocas in my life because everything that you touch se da. is good. Reconocía que en José He había algo totalmente recognized diferente something completely que different in ninguno de Joseph, los anteriores que habían that none of the pasado previous ones that por had esas occupied that responsabilidades post podían lograr tanto could achieve so como much José lo había as alcanzado. Joseph had achieved. Pero hay un problema, But there's a problem, que José vio todas estas abundancias that he saw all this abundance hasta que llegó la doña until the woman came, Potifera. Potiphar's wife. Doña Poti, ¿sabe? Porque le voy a decir una cosa y esto se lo voy a I'm going to tell regalar. you something. I'm going to give this to you. Por alguna razón, For a el reason. llamado hace que la gente se vea más bonita. The calling makes people look ¿Serio? nicer. Porque hay gente que no persigue Because lo que some se ve por people fuera. don't follow what is on the outside. Hay gente que persigue lo que Some sale de people adentro. follow what comes from the Y hay inside. personas que van a llegar a tu And some alrededor people will come around you, no con la intención de not with recibir the lo bueno de intention parte de ti, of receiving good things from you, sino con la intención de but with the robarte lo que tú intention cargas. of stealing what you carry. Hay personas que se van a acercar a ti Some people are going to get close to you, no con la intención de seguirte, not with the intention to follow sino you, con la intención de aplastarte y but with pasarte the por encima. intention of going over you. Y doña Poti, And Miss la Potiphar, esposa de Potifar, his wife, llega y se le ofrece. he comes and offers herself to Le him. dice José, porque la Biblia dice que José era de buen parecer. The Bible says that Joseph was La good Biblia dice que looking. José era un tipo fino. It says that he was a good Eso dice looking la guy. Biblia. Si usted quiere imaginarse cómo era José, If you want to imagine Joseph, lo está viendo ahora mismo. you're seeing him right now. Estoy casado, I'm married, felizmente casado. Mi esposa es la graciada. happily married, and my wife is. Se me quedó la sortija one with hoy, the pero tengo que ring. dejarlo saber. No tengo sortija, I don't pero have estoy a ring, casado. but I'm married. Pero dice que José era de la Loma del Viento, It says that Joseph de lived Fajardo, Puerto in the Rico. Wind Hill in Fajardo. Yo soy la reencarnación de José. I'm the reincarnation of Joseph. Amén. Pero sabe, la esposa de Potifar se le ofrece. But the wife offers Le herself dice, to him. José, acuéstate He conmigo. says, Joseph, go to bed with O me. sea, en pocas palabras, José, Joseph, tú has pasado demasiado de mucho. you have gone through Tu so vida ha much. sido difícil. Your life has Y been sabes hard. qué es lo peor, que ni And aún you know tu the misma worst? familia cree en ti. That not even your family ¿Sabe, believes in José? you. You know, Es Joseph, típico ahora cuando se te acercan it's typical when they get close to you. estas potiferas
These Potiphar, o estos Potifar, porque pasa de ambas it could partes. be in either No es way. solamente de la mujer, It's sino not también only the pasa del woman, hombre. it only Y te dice, happens with mira, a man. yo me he dado cuenta que tu esposo no te honra. I've noticed that your Yo, wife doesn't yo me he honor dado you. cuenta que tu esposa no te I've honra. noticed that your wife doesn't Yo honor creo you. que tú no mereces eso. I don't think you deserve Si yo that. fuera tu esposo, If I were si your yo fuera tu husband, esposa, if I were your yo te wife, honraría porque tú eres I un would hombre o honor una you. mujer. Because you're a man or a woman. Como que ha escuchado eso, ¿verdad? I think you've heard that before, right? Porque siempre es fácil la gente ofrecerse. Because it's easy for people to offer Como dice el themselves. dicho, As it says in the el único saying, que conoce que hay en la olla, ¿quién es? the only one that knows what's inside the pot. La cuchara que lo menea. Is the Porque hay spoon that personas que holds desde it. afuera Because people siempre from the van a outside resaltar tus will always cualidades bring up your para que de qualities. alguna manera caigas en las So in a trampas way del you enemigo fall in the y traps que of the todo lo enemy. que has de alguna manera invertido And everything that you have lo eches invested a perder. for you to put it to waste. Y eso era la oferta que le estaba haciendo a And esta that is mujer. the offering Le that this decía, woman acuéstate was conmigo. making. She said, go to bed with Y me. José, como todo un caballero, And Joseph, as a le gentleman, huía he hasta would que run llegó el away día from her. que yo creo que esta mujer, dice la Biblia, That it says in the Bible, que ese día los oficiales no estaban en casa, no the estaban en officials servicio. were not in service. Era la esposa de Potifar. She was part of Para Potiphar's ella era wife. bien fácil decirle a todo el mundo, For her, it was easy to todo tell el mundo tenga el everybody. día libre. Everybody has a day off. Pero José de costumbre tenía que ir a hacer su trabajo. But Joseph had to go do his Y job. dice la Biblia It says in the que Bible, José entró, no Joseph había nadie en la got casa. in, there was nobody in the house. Joséito, Joseph, José, no eres tú. it's not you, Joseph. Tómame por mujer. Take me as your woman. Imagínese si esta mujer estaba Imagine dispuesta a darlo todo por if José. she was willing to give everything for Que him. veía lo que este hombre cargaba. She saw what this man carried. Y dice, José, acuéstate She conmigo. said, Joseph, Lo go to agarra bed por la with me. camisa. Y Y dice la grabs him Biblia by que the José shirt. salió corriendo. And it says that Joseph left running, Como cualquier hombre de casa del reino haría. as any man in House of Kingdom would do. Vamos, celébralo, por favor. Celebrate it. Como que ahí se quedaron medio callados, ¿verdad? José era de casa del reino. Joseph belonged to House of Kingdom. Y tu esposa te escuchó, tranquilo. ¿Por qué no dijiste amén? Vieron 2 o 3 que hicieron eso. Pasó. Mami, que estoy pendiente de la prédica. ¿Sabe? José salió corriendo. Joseph fled. Digo, "Whoop". No, He fled. por aquí es que yo me voy. He said, no, I'm leaving here. Por aquí es que yo salgo This corriendo. is where I'm going to flee. Pero conocemos la historia. But we know the story. La esposa de Potifar se quedó con el Potiphar's manto, wife decide acusarlo. grabbed him Comienza a onto the decir que mantle. José intentó She abusar de accuses ella. and says that he tried to abuse her. José no tenía prueba, no había He had cámaras no de proof. seguridad. There was no security cameras. Era la historia de ella versus la It was historia de José. hearsay. José no dice nada. He doesn't say anything. José se queda callado. He stays Y sabe, quiet. José pudo haber cedido ante lo indebido. And Joseph could have given onto Pero hay what algo she que was aprendí en el offering. camino. But there's something that I learned. Y es que cuando tú cedes ante lo indebido, And is that when you give te vuelves esclavo de Into lo mismo, del mismo. what is not good, you become a slave of Cuando it. tú cedes ante el pecado, When you give into sin, te vuelves esclavo del mismo. you become a sin of it. Porque hay veces a que slave of cometemos it. errores. Sometimes we make mistakes. Y a veces cometemos errores críticos. We make critical mistakes. No solamente el haber quizás adulterado, Not fornicado, only if you fornicated or sino errores adulterated, en la vida but mistakes in life que no tenemos la valentía para that we don't have enfrentarlo. the bravery to Porque confront sabemos que la them. única manera de enfrentarlo Because we know that the only way es to aceptando confront el error it que cometimos. is accepting the mistake that we made. Y hay errores menores que cometemos, And pero there que a are minor veces mistakes that we no nos make. damos cuenta que son aquellas And zorras sometimes pequeñas we don't realize those are the que small llegan a comerse foxes toda la viña. that come to Por damage ejemplo, the whole vineyard. nosotros los puertorriqueños For example, as Puerto acostumbramos a Ricans, mentirle al IRS, we're used to lying to Pero ¿sabes qué es lo tax peor de todo? authorities, to the IRS. que somos gente de Dios, We're people of cristianos, God, Christians. nuestro contable es inconverso, Our accountants are Él nos not da la Christian. alternativa de que le mentamos He al gives us IRS the choice of lying to y le IRS, decimos amén a eso. and we say amen to that. Dice, muchacho, gracias, tú eres un ángel de We Dios, say, gracias "Thank por you, mentir you're por an mí. angel of God. Thank you for lying Te for bendigo. me. I bless you." ¿Nunca te has puesto a pensar qué Have you piensa ese ever contable de thought, ti? what does that accountant think about you? ¿Nunca te has puesto a pensar cómo te ve esa persona? Don't you think how that person ¿Sabes? looks Nosotros at you? recientemente cuando fuimos a comprar mi carro, andaba con Recently, Fader, when we were going to buy my car, y cuando lo compramos, when we bought the car, el hombre nos dice, the man says to us, mira, el carro vale tanto. the car is worth X Y me amount, dice, pero yo lo que puedo hacer es but what I can do que is yo te puedo poner que te lo vendí por menos, I can say that I para que no sold it tengas for que pagar less, mucho de tasa. so you don't have to pay so much in taxes. Fader hizo, Father, win. no. No. Nosotros caminamos en legalidad. We walk in legality. Bueno, usted ponga el precio que es y You nosotros put vamos a the pagar los price, taxes que son. and we will pay the taxes that ¿Sabes is lo que provocó correct. eso? You know what that provoked? Aquel hombre hizo así. He went like this. Digo, wow. He said, wow.
Se le aguaron los ojos con His eso. eyes teared up just Y with digo, that. wow. Nadie nunca me había dicho eso. He said, nobody has ever told me that ¿Sabes? before. Yo soy cristiano I'm a Christian, y yo nunca había pensado en eso. and I had never thought about that. Y Padre le dice, chico, And Father says, te estás robando a ti mismo. you're stealing from ¿Cómo Dios yourself. puede bendecir tu negocio How si tú can estás God bless your caminando en business ilegalidad? if you're walking in illegality? Aquel hombre comenzó a llorar. He started crying. Aquel hombre quedó impactado por He las was palabras que Padre le impacted dio. by the words that Father told him. Porque la gente que está allá Because the afuera, people that are out there que ha decidido no creer that en la have iglesia, decided to not believe no in the es por church, quienes somos it's nosotros, not because of who we es are. porque nos ven como unos ladrones It's de la because they vida. see us as Y thieves no of sabemos life. cuándo nos vamos a And we topar don't con know alguien when we will meet que nos va a hacer someone ofertas indebidas. that will make Y está en nosotros pararnos offers that are firmes, wrong. cueste And lo we que need to cueste, stand firm, dispuesto a whatever it enfrentar las costs. consecuencias Even y if we decirle need to no. confront the Yo no voy a consequences caminar and en say ilegalidad no. porque I'm yo not soy gonna el walk hijo in del illegality rey because I'm the y mi son of the rey king, camina en la and my rectitud. king walks in rectitude. José decidió ser fiel Joseph decided to be faithful a su principio y a quien lo to depositó his su confianza en principles él. and to the one that deposited his José le confidence dijo a and esta trust mujer, in. ¿sabe? He said to Yo no this puedo woman, caer en tu trampa. I cannot fall Este in hombre your me dio trap. todo. This man gave Me me dio la everything. autoridad. He gave me the Yo estoy authority. por encima de todo el mundo I am excepto above de él. everybody Y la única except him. instrucción que me dio fue no tocarte a ti. And the only instruction he gave me was Parece not que to doña touch you. Poti tenía historia. I think that his Porque wife had literalmente stories. José le dice, Because Joseph said, yo soy dueño de todo I'm esto, owner soy of jefe. all of this, I'm the Y lo boss. único que me dijo que no the tocara only era a thing ti he porque told eres su me esposa. is not to touch you because you're his wife. Parece que había historia. I think there was a story before. No lo había pensado, yo tampoco. Y José le dice, no, And Joseph says, no, yo honro I honor a la persona que confió en mí. the person who trusts Yo me. honro I a la honor persona que creyó en mí. the person that Yo believed in me. honro I al que honor vio algo en mí, the algo one en who mí, saw aun something cuando in me. estaba en la esclavitud. Even when I was Yo in slavery, honro a aquel I que aunque honor cuando me vio llegar, the one that me even vio though he saw me sucio, come, he me saw vio me dirty, destruido, he saw me me vio afligido, destroyed, he pero saw él me vio algo afflicted, diferente en but mí. he saw ¿Acaso something no se different parece in eso me? algo en ti? Doesn't Que that aquel look día like que you? llegaste a esa The casa, day that you que came to estabas the herido, house, que you estabas were sucio, wounded, y you el were Padre dirty, dijo, confío and the en Father ti says, y I envié a trust mi you. hijo para I que sent tú my fueras son coheredero for you to be de a todo lo que yo poseo. of everything that I have. ¿Acaso no es suficiente motivación enough para decir, motivation to no voy a say, caminar en lo I indebido, will not sino walk que voy a caminar in en the la wrong rectitud? path, but I want to walk in rectitude. José huyó del pecado y enfrentó las He consecuencias. fled sin, but he confronted Porque hay the algo que consequences. José entendía. There is something that he Él understood. reconocía He recognized que si José entendía que si era acusado de manera indebida, was accused unjustly. era porque todavía no había llegado a su destino It's because he final. still hadn't reached his final destination. ¿Sabe? Porque hay veces que entramos a las bendiciones del Sometimes Padre we get into the blessings of the y decimos, por fin llegamos. Oh, we're here. We got here. Llegamos al lugar de la We bendición. got to the place of the blessing. Pero de repente, But suddenly, por causa de nuestra fidelidad, because of our las cosas fidelity, comienzan a verse things diferentes. begin to look different. Y ahí es donde comenzamos a cuestionar. And this is where we begin to Pero José question. entendía But Joseph que understood si él salía de ese lugar that con if las he manos left vacías, that place era porque no había empty-handed, llegado a su destino it's because he final. hadn't reached his final Pero José destination. sabía But Joseph que knew estaba en la voluntad perfecta he del was in the Padre. perfect will of the ¿Sabe? Father. El lugar más seguro que tiene The un creyente safest place that a es la believer voluntad has del Padre. is the will of Porque the cuando usted Father. puede reconocer Because when you can que está caminando en la voluntad del recognize that you're Padre, walking in no the will of importa the todo lo que Father, se levante, regardless no of importa everything las that acusaciones, arises, no importa the los momentos accusations, difíciles, the si usted difficult está en la voluntad moments, del if you Padre, are in the podrá will of the levantarse Father, todo lo que quiera, anything pero that wants nosotros can nos come sentimos against you, seguros. but we feel safe. Y esto lleva a José a su cuarto This puerto. brings Joseph to his fourth port. Y aquí es donde vamos a cerrar. This is where we're going to close. La fidelidad de José The fidelity of Joseph fue la que lo llevó al momento más extraordinario de su took him to vida. the most extraordinary moment in his life. Y lo que haría que el sueño And what would make que the una vez el dream Padre le mostró that once the Father showed se him cumpliera. for it to be fulfilled, La fidelidad le permitió the llegar fidelity allowed him to get al puerto más importante de to the su most vida, important port a la in parada his más life. importante. The most important Usted stop. sabe ese lugar que cuando va de The crucero place dice, that when you go on the la cruise, primera isla, the first island, la segunda, the second, vamos para Cozumel we're mañana, going to go to Cozumel tomorrow. vamos para Aruba, We're going to go to Aruba. mañana detenemos en Aruba, We're going to stop in vamos a Aruba tomorrow. descansar porque nos tenemos que bajar. We're going to rest because para we have to aprovechar get el down día. so we can take advantage of the whole day Pero son esos puertos como que de Those alguna ports manera nos encantan. that we love. Pero de repente llegas a ese puerto But you get to that port, y anuncian que hay una tormenta y nadie se va a bajar they del announce barco. a storm and nobody's going to get down from the ship. Esto llevó a José a entrar a su cuarto puerto, This led Joseph to his la fourth cárcel. port, jail.
No, todavía no llegamos al faraón, no se emocione. No, we're still not on the Pharaoh. Don't get excited. ¿Sabe? Esto es importante para nuestra This is vida. important for our life. Porque la cárcel de José en nuestra vida Because Joseph's jail in es our ese life puerto donde llegamos arrastrados is the port when we're being por las dragged corrientes de Dios. by the currents of God. La cárcel de José representa Joseph's jail represents el que nosotros lleguemos the arrastrados por fact las that we get corrientes there de su voluntad dragged by the currents of His will hacia el lugar que Él nos asignó. to the place that He assigned to us. Hay una cosa muy diferente entre lo que es malas There's something decisiones very y voluntad. different between bad decisions Las and malas will. decisiones provocan Bad decisions consecuencias, provoke consequences. pero la voluntad del Padre the will of the lo que Father, trae es cumplimiento. It brings fulfillment. José no se ganó la cárcel por haber Joseph fallado. didn't earn jail because he failed. La cárcel llegó a José por haber Jail sido came to fiel. Joseph because he was faithful. Fiel a Dios, Faithful to por God, haber creído en Él because he believed y in confiado Him, en su and he voluntad. trusted in Porque His cuando will. estás caminando en Because when you legalidad, are walking in eres como legality, José, you are like que a pesar Joseph, de lo que puedas that estar despite viendo, what you can sabes que see, estás en su perfecta You know voluntad. you are inside His perfect will. José reconocía que había Joseph llegado a la cárcel recognized that he had gotten to jail porque él había decidido ser because he fiel. decided to be faithful. Él había decidido He honrar decided to honor a Dios sobre todas las God cosas. above all things. José pudo haber intentado Joseph could defender have tried to defend el que él himself, nunca intentó abusar de that he esta never mujer. tried to abuse this Pero woman. José podía entender But que he era could understand necesario, that it was porque necessary. bienaventurado cuando nos Because acusen, blessed when cuando we are por mi accused, causa sean vituperados, when cuando by por my mi causa cause you're sean vituperated, señalados, you porque are lo que hoy singled otros out. quieren Because pisotear what others servirá want de to trample catapulta on para will be a enviarte hacia el catapult propósito. to send you towards your purpose. Para que me puedas entender, So for you to understand, estos puertos these ports son esas estaciones de la vida are those stations in life donde estamos haciendo todo bien. that we're doing everything right. Nos congregamos, We congregate, adoramos, we oramos, worship, we pray, cumplimos con nuestros we diezmos, fulfill our tithing, ofrendamos. we give offering. Literalmente somos un creyente perfecto. We're a perfect believer. Seguimos sus mandamientos, We follow commandments. hacemos todo. We do everything. Pero de repente nuestra vida se ve But invadida suddenly our life is invaded por las escaseces financieras, by financial por algunos shortage, problemas by familiares. problems in the family. Vemos que puertas que antes estaban abiertas se Doors that were cierran. open before now Pero ¿sabes qué are es lo peor que closed. pasa? But you know the worst? Que en medio de todas estas cosas, In the midst of all this, lo único que escuchamos the only thing that we hear es el silencio de Dios. is the silence of God. En medio de todos estos In the procesos, midst of all these lo único que processes, escuchamos es el the only silencio thing de we Dios. hear is the silence of God. ¿Cuántos hemos estado en esa posición? How many have been in that position? Donde un día llegamos a la casa Where one day we get to the house, y nos sentimos motivados, we feel motivated, vivimos la restauración del Padre en we nuestra saw the vida, restoration of the Father in our comenzamos life, a ver abundancia, we begin to see abundance. pero de repente por causa de las But suddenly, acusaciones, because of the accusation, por causa de la vida, because of life, ahora nos encontramos en una cárcel espiritual, now we find ourselves in a spiritual jail donde vemos que cuanto más bien hago las where we cosas, see that the better I do things, más mal me está yendo. the worse is going. Y cuando oramos y le pedimos al And we Padre, pray and we ask the Father, lo único que escuchamos es el the silencio only de thing Dios. that we hear is the silence of God. ¿Sabes cómo sé esto? You know how I know this? Porque yo he estado en esa posición. I've been in that position. Yo he sabido ver cómo el Padre me ha I've prosperado, seen how the Father has prospered me. pero por causa de la fidelidad, But because of the fidelity, las cosas han ido al revés. things have gone backwards. Las cosas han ido de la manera contraria. Things have gone in the opposite way. Pero ¿sabes por qué muchas veces me pasó? But you know why it happened many times? Porque nunca tuve puesta mi confianza en Because I Él, never had my trust in Him, sino en las posesiones que tenía. but in the possessions I had. Hay algo que aprendí, porque Primera de Pedro There's 1:6 something dice I learned que because 1 nuestra Peter fe 1:6 says that our es faith probada. is tested. Lo conocemos. We know that. Nuestra fe es la única que es Our probada, no faith is the nosotros. only one that is Nuestra tested, fe. not ourselves, but our faith. Porque creer cuando todo está bien Because to believe when everything is good es bien fácil, is very easy, súper fácil. very easy. Pero cuando las cosas van contrario a lo que But when things declaramos, are going opposite to what we declare, cuando van contrario a lo que Él dijo, when they go opposite to what He said, cuando vemos que en vez de sumar estamos when we see restando, that instead of adding, we're cuando de subtracting, repente suddenly lo que un día era abundancia what one day was abundance ahora es escaso. now is short. Qué difícil se nos hace servirle ahí. It's difficult to serve from there. Y no voy a juzgarte, And I'm not going to judge you porque a mí también se me hizo difícil. because it was difficult for me as well. Quise renunciar, I wanted to quise quit. abandonar, I wanted to abandon. quise salir corriendo. I wanted to flee. Le dije al Padre, ¿realmente vale la pena? I said to the Father, is it truly worth Por más que it? te digo que te Even necesito, if I tell you no that me I need hablas. you, you don't speak to me. Por más que te digo que te Even if I necesito, tell no you te that I escucho. need you, I can't hear you. Y cuando llego a la casa, lo And when único I que get me to the hablan house, es,
de que el Padre me prosperará, They only say that pero the cada Father vez will veo que prosper las me. finanzas But como que every más se time ahogan. I see the finances that are dimmer. Me dice que mis hijos llegarán a la He casa, says that my children will pero es get to cuando the más house, lejos los veo. but it's when I see them further. Me dice que el hombre de mis sueños va a He says llegar the o la man of mujer my de mis dream or the sueños. woman of my dream will come, Pero ni tan siquiera las moscas me hacen zzz. but not even the flies are going around. ¿Realmente vale la pena? Is it truly worth it? Porque ese es el lugar donde Because Dios that is the examina nuestro place where corazón. God examines our heart. Y no fue porque lo escuché de parte de And Dios. it wasn't because I heard it from Es porque God. pude entender It's because I que un understood verdadero that a creyente true believer que dice que camina that en says that he fe walks in faith nunca me podrá demostrar can su never show fidelidad me their fidelity cuando tiene when abundancia, they have abundance, sino cuando la escasez ha llegado but a su when the vida. lack is Por in eso he their podido life. escuchar gente que dicen como Pablo, That's why I've heard he people sabido like vivir en la Paul. escasez I've known y he how to sabido live in vivir en la shortage abundancia. and in Ninguna de las dos cosas me And mueve neither of porque those things reconozco move quién me. es mi Padre. Because I Él es el recognize who dueño is my del oro y de la Father, plata. the owner Y no of importando silver lo que and mis gold. ojos vean, Regardless of my yo what seré I- como my- José. what my eyes see, I Caminaré will be like aunque Joseph. mis ojos no vean. Even if my eyes cannot see, I will walk. Es por eso que Dios quiere que te diga que esta That is why mañana God wants me to tell you this lo que morning dice Primera de Pedro, what it says in 1 Peter capítulo 5, versículo 10. chapter 5 verse Escucha 10. bien, casa del reino. Listen, House of Kingdom. Después que hayas sufrido un poco de tiempo, After you've suffered for a little bit, yo sé que se te ha hecho I difícil. know it's been difficult. Yo sé que camino a tu destino I know that on se the te ha way to hecho your duro. destiny, it has Yo been sé que los difficult. puertos de la vida I know that the ports in life no han sido los más agradables. have not been so pleasurable. Yo sé que las tempestades que has I know tenido que that the enfrentar, storms you've had to face, muchos de ellos han sido huracanes categoría many of 5. them have been hurricanes category 5. Yo sé que no has podido disfrutar de You tu haven't been crucero. able to enjoy your cruise. Sé que no lo has podido disfrutar. I know you haven't enjoyed it. Pero el Padre te dice que esta But the mañana, Father tells you this después que morning, hayas sufrido un poco, after you've suffered a little el bit, Dios de toda gracia, the God of all el grace, mismo que nos llamó the one who a su called gloria us eterna en Cristo, to his eternal glory el in mismo Christ, perfeccionará, he will perfect, el mismo afirmará, he will el affirm, mismo fortalecerá he will strengthen, y él mismo establecerá. and he Yo no will sé lo que tú establish. estás pasando I don't hoy. know what you're Yo no sé going qué through today. difícil se te ha hecho en el I camino, don't know how pero el difficult Padre it's está been, en control. but the Father is in El control. Padre está en The control. Father is in control. Él no ha perdido el control de tu He vida. hasn't lost control of your life. Él no ha perdido el control de tu He barca. hasn't lost control of your ship. Estás en su perfecta You voluntad. are in his Nada de perfect lo que will. está pasando hoy es por Nothing that you're casualidad. going through today is a coincidence. Ahora, y con esto cierro. I will close with this. Póngase de pie. Please stand. Esto sí es importante. This is important. Entendemos que estamos en la voluntad del Padre. We understand we're in the will of the Father. Pueden ir subiendo. Esto es una de las cosas más importantes. This is ¿Sabes one por of the qué? most important things. You know why? José Joseph llegó a su destino final. reached his final Lo destination. llevó al palacio, He got to the palace. lo vistieron con ropa nueva He was dressed with new clothing por causa de haber revelado otro sueño because he revealed other que él no dreams había soñado, that he hadn't dreamed. sino que otro había soñado. Somebody else had that dream. Ustedes conocen la historia. You know the story. Pero José llegó a su destino final. Joseph reached his final destination. Su perseverancia y no haber His perdido la perseverance esperanza and not losing hope lo llevó a ese lugar. took him to that place. Su fe le permitió recibir 100 veces más lo perdido. His faith allowed him Su to confianza lo receive posicionó en 100-fold. lugares privilegiados. His confidence positioned him in privileged Pero su último places. viaje, But his last antes de journey, estacionar su barco, before parking his ship, su navío, que ya estaba todo cansado, créeme. he was tired. Después de lo que él vivió, After what he lived, estaba cansado. he was tired. Así como muchos de nosotros lo hemos estado. Just like many of us have been. Pero creo que José aprendió But I believe that Joseph lo que el padre necesitaba learned what enseñarle the en Father todo was esto. trying to teach him in all this. Nuestro padre le había mostrado un sueño. Our Father has showed him a dream. Le dijo, José, aquí vas a llegar. Said, Joseph, you will get to this place. Pero la arrogancia de este joven But the arrogance of this young inmaduro man, he was immature, lo llevó a revelarlo desde una posición took him to arrogante, reveal it from an arrogant position, donde le decía, ustedes se van a postrar ante mí. where he said, you're going to posture before me. Pero ahora José tiene abundancia. Now Joseph has abundance. Ahora José tiene todo lo que esperó un He día. has everything that he expected. Y ahora tiene la oportunidad He has nuevamente the opportunity again de mostrar cómo estaba su corazón. to show his heart. Y
ahora se encuentra nuevamente con sus hermanos. Now he's with his brothers again. Lo que un día había perdido, What he had lost one day, ahora tiene la oportunidad de encontrarse con sus now hermanos. he has the opportunity to meet with his brothers. ¿Cuál es la reacción que vas a tomar, José? What reaction will you have, Joseph? Le voy a ser sincero. I'm going to be honest. La primera vez que yo leí esta historia hace muchos The años, first time I read the story many years ago, yo hago una película en mi mente. I play a movie in my head. Soy puertorriqueño de pura cepa, Puerto Rican, sangre caliente. Mientras leía eso, hot-blooded. And as I was reading that, yo decía, ¿sabes? Hecho José, él le I said- contó a esta gente. Joseph, Esta historia va a terminar que José los va a coger y les va a decir, ¿y ahora qué pasó? Joseph's going to say, ¿Y what ahora? happened now? Ah, ¿se acuerda que me vendieron, You verdad? remember you sold me, right? Ahora necesitan comida. Now you need food? Mira a ver lo que van a hacer, lávame los carros si Look at quieren what you're comida. going to see. What you're going to do. Wash my cars Ustedes no cars if creyeron you en want mí. food. Ustedes You no didn't merecen que believe yo in les me. ayude. You don't deserve for me to help you. Ese era el corazón que yo tenía. That was the heart that I had. Ayudar a los que no creyeron en mí. To help those who didn't believe in me. Ayudar a los que me dieron la To espalda. help those who turned their backs on me. Ayudar a los que un día dijeron que To yo no help those sería who lo que el said that Padre I dijo. was worthless for what the Father Darle said. de comer a aquellos que nunca me To dieron de feed comer. those who never fed me. Yo no lo hubiese hecho. I wouldn't have done it Si el Padre no hubiese o no me hubiese tratado con gracia. if the Father had not treated me with grace. Y José trató a sus hermanos And Joseph treated his brothers con lo que el Padre un día me enseñó. with what the Father taught me once. La gente que no se merece nada The people that don't deserve anything son a los que estás obligado are the ones that you are obligated a darle la gracia. to give them grace. La gente que no se lo The merece people that don't deserve it son a los que estás obligado a are the ones dárselo. that you are obligated to give Porque it de to. eso se trata la Because gracia. that is what grace is about. Cuando el Padre miró la tierra, When the Father came to dijo, earth, ninguno se lo He merece. said, none of you deserve Pero this. yo But I doy a mi hijo give my son para que ustedes sean uno for you to be one, y puedan ser mis hijos. and you may be my children. José vio a sus hermanos Joseph saw his brothers, y entendió and he understood que el sueño que Dios le había dado that the dream God had no era que sus given him hermanos les servirían, was not for his brothers to serve him. era sino que José It's that Joseph sería aquel que pudiera ser de would bendición be para the sus one that could hermanos, be of blessing for his brothers. sino que José Joseph era quien les iba a servir a ellos, would serve them. sino que José But Joseph era el que iba a hacer que su familia prosperara. would prosper Porque his la own intención family. del Padre, Because the intention cuando of te the saca Father, de un lugar, when he takes you out of aún a aquella place, gente que un día even no the creyó en people ti, who didn't es believe para in poder you, devolverte a is to ellos, be able para to que tú return puedas you ser back de to them, bendición en and you ellos. can be a Aunque no se lo blessing in them. merezcan, Even tú if se they lo vas a don't dar. deserve it, Aunque you will ellos give no, it. aunque no sean Even dignos if de they're ellos, not worthy tú se of los it, vas a you entregar. will give it to them. Dios no se lo quiere dar a través de otra persona. God doesn't want to give it to someone else. Nosotros somos el reflejo del Padre en We la are the tierra. reflection of the Father on earth. Y cuando nosotros hacemos esto, And when we do this, con nuestra vida le decimos a with la our gente, life, we tell people, ¿sabe? No merecía salvación, you didn't deserve salvation. pero por eso Jesús murió. But that is why Jesus died. No merecía mi ayuda, pero por eso te la You didn't doy. deserve my help, but that's why I give it to you. Por eso es que nuestra práctica es con nuestros hijos. That is why we have to practice with our A children. veces amenazamos a nuestros hijos con que no Sometimes se we lo threaten our merecen. children and say, you don't deserve it. Mejor no se lo dé. Then don't give it. Porque si operáramos en la gracia con Because nuestros if we hijos, operated in grace with our children, estuviéramos fastidiados. we would be messed up. Mejor dígale que no está ready. Tell them that they're not ready. Pero cada vez que usted le diga a alguien But no every se lo time you merece, tell someone you don't deserve recuerde it, que estás obligado a remember, dárselo. you're obligated Porque to de eso give se it. trata la gracia. That is what Y hoy grace el is Padre te about. dice a ti, The Father ¿sabes tells qué? you, you know No te lo what? merece. You No don't te deserve merece it. nada de lo que me You don't estás deserve pidiendo. anything that you're No te lo asking merece. for. Pero You don't hoy deserve como it, but Padre today, que as the soy, Father yo that te lo I quiero am, entregar I porque wanna eres give mi it to you hijo. because you are Sé my que has son. estado cansado. You've been Sé que me tired. has negado. You have Sé que hay denied me. momentos que has querido abandonar. Sometimes Pero you wanted to hoy yo te abandon, quiero but entregar today I todo wanna give you lo que tú everything necesitas that porque you eres mi need. hijo. Vamos a darle un aplauso Because you are my fuerte son. al Rey Give de a strong Reyes, applause to the a King of nuestro Kings, Jesús. to our Si Dios Jesus. ha hablado a tu If vida, God has spoken to your dáselo life, fuerte en esta give it mañana. strong in this morning. Dáselo fuerte, Give it que es strong. para nuestro It is Jesús. for our Jesus. Nuestro Jesús. Our Jesus. Sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. En esta hora, In this hour, si hay alguien que necesita de Jesús, if there is someone who needs Jesus, si hay alguien que no le sirve a if Jesús, someone doesn't serve